Bienvenidos a todos a los seminarios un día más. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Ignacio Esquivias, que viene de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto del CEMDATIC. Y nos va a hablar sobre los diodos láser de alto brillo, que como todos sabéis es una de las revoluciones que están apareciendo dentro de la ciencia e ingeniería de materiales durante las últimas décadas. Ignacio es doctor ingeniero de telecomunicación por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en 1983. Su tesis versó sobre células solares de silicio en capa delgada. Luego ha sido profesor, investigador en la misma escuela en el periodo 77-89 y en el periodo 90-92 fue científico invitado en Fraunhofer haciendo investigaciones sobre detectores y diodos láser de pozo cuántico. Desde el 93 es profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Su línea de trabajo pues, está relacionada principalmente con la investigación en diodos láser de alta velocidad y alta potencia, y desde el 2001 es catedrático de universidad en el Departamento de Fotónica de la misma escuela de la Universidad Politécnica de Madrid. Sus líneas actuales de investigación son diodos láser de alto brillo, LIDAR para detección de gases y sistemas láser para telemetría. Como veis, todas estas líneas son extraordinariamente interesantes y hoy pues, nos va a hablar de la primera de ellas. Yo no os robo más tiempo, os dejo con él. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y el tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ignacio. Primero agradecer a José Ignacio Pastor y todo el departamento la invitación por venir aquí a dar un seminario, que voy a darlo de una forma, yo creo, intentando ser bastante claro, intentando bajar un poco los fundamentos y meterme en mucho detalle, ¿no? Lo que me ha dicho José Ignacio, que como estamos en un entorno muy de materiales, voy a mirarme las cosas más de materiales y sin meterme en demasiado detalle. Como ha dicho José Ignacio, llevo muchos años trabajando en cosas de investigación y siempre he ido quizá con un recorrido desde los materiales hacia las aplicaciones. Empecé trabajando en cosas muy a nivel de material, con la aplicación muy lejos, luego más a nivel dispositivo, la aplicación más cerca y también con el gran interés del material, y ahora quizá me he ido moviendo más hacia cosas donde ahora me estoy acercando a la aplicación, pero yo creo que en este mundo siempre es muy importante mantener las dos visiones. Necesito saber para una aplicación de qué material dispongo, cuáles son sus características, cuáles son sus propiedades, de ahí salto al dispositivo y de ahí salto a la aplicación concreta. Bueno, voy a hablar de este tipo de láseres de alto brillo. Antes quería, como es normal, agradecer a mucha gente con la que he trabajado estos años. Yo llevo en este tema trabajando, me fijé el otro día, casi 20 años, en otros temas también dentro de los láseres, pero este tipo de particular de láseres mucho tiempo. Y entonces, por parte de la gente que ha trabajado conmigo en el grupo en la Escuela de Telecomunicación, también a bastante gente de otros centros y otras universidades y otros grupos de investigación, sobre todo un par de proyectos de investigación que fueron muy grandes. Uno se llamó Bright y otro se llamó Brighter, de brillo, que fueron proyectos integrados con muchos socios, entonces también tuvieron mucho papel en divulgación o de diseminación, como dicen en los proyectos europeos, y ahí saco bastante material que he utilizado dentro de esta presentación. Bueno, este va a ser el índice. Voy a hablar primero del brillo y por qué es importante el brillo, qué llamamos brillo. Después un poco de fundamentos de diodos láser, para los que no estén muy puestos en lo que es un láser o es un diodo láser, y ya pasaré a la que sería más el centro de la presentación, donde tampoco daré excesivo detalle técnico. Los diodos láser de alto brillo, que se llaman en forma de embudo, taper en inglés, una familia particular de ellos, que son los que tienen contactos separados, otra familia de láseres que es muy parecida, que se llama MOPA, de Master Oscillator Power Amplifier, algunas aplicaciones para ver para qué sirven estas cosas y un poquito de resumen al final. Bueno, primero vamos a empezar hablando del brillo. Para el que no conozca el tema, lo primero que informo es que está mal dicho, no se debe usar la palabra brillo. La palabra correcta técnicamente es radiancia, no brillo. ¿Por qué usamos brillo? Pues no sé, porque todo el mundo usa brillo en el entorno de los láseres y no, en inglés es brightness. Hay una norma que dice que no se debe ser brightness. Brightness, el brillo es la sensación que da, la sensación en el ojo
a la que viene de la luminancia, que es la que cómo afecta al ojo, y en términos radiométricos la radiancia. Pero usamos brillo, yo seguiré usando brillo porque toda la literatura en esto usa brillo. Bueno, la definición de brillo es la potencia por unidad de ángulo sólido por unidad de área. Es decir, que yo tengo una fuente luminosa, la voy a caracterizar por dos cosas. Por su potencia, la potencia física, los vatios, julios por segundo, es decir, la energía por unidad de tiempo, y por lo que se llama en óptica la étendue, optical throughput en inglés, que sería el producto del área por el ángulo sólido. Yo lo voy a llamar S por omega, por decirlo en castellano. Y eso tiene una definición medianamente complicada que tengo que integrar, pero para verlo en primera instancia me quedo con que tengo un área y un ángulo sólido. Con esa misma área la luz puede estar emitiendo en diferentes ángulos. Entonces ese producto le llamo étendue y voy a hablar un poquito de él. Para entender lo de la étendue hay que pensar que la luz es una onda, y entonces como una onda tiene lugar efectos de difracción. Si no fuera onda, cuando la luz atraviesa una rendija debería provocar una sombra perfectamente abrupta, pero no es así. Al pasar una rendija yo tengo fenómenos debido a su naturaleza de onda y me dan lugar a este tipo de anillos de difracción al pasar por rendijas. Este tipo de fenómenos llamamos difracción en general y es característica de cualquier onda, entre ellas la luz. Una foto muy típica de la difracción en esta foto, que ya una cosa que pregunto siempre últimamente como una digresión. ¿Quién sabe que levante la mano quien sepa lo que es este objeto? Bueno, los antiguos lo tienen que saber. Vale. Es que llevo muchos años enseñándolo y una vez se lo pregunté en clase y no lo sabía nadie. Entonces ya le añadí la foto, porque la cuchilla de afeitar clásica, la Gillette, ya hace años que la gente no la ve y ya empieza a no saber lo que era. Entonces ya con la foto se identifican las dimensiones. Bueno, vuelvo a la difracción. A partir de esa consideración de la luz como una onda, es posible demostrar que tengo un límite en el producto de S por omega. El producto de S por omega tiene que ser siempre mayor o igual que lambda al cuadrado. Y eso se llama el límite por difracción. O sea, no puedo conseguir con un determinado área y un determinado ángulo sólido, no puedo disminuir respecto al lambda al cuadrado. Eso si lo miro en una dimensión, pues el ancho de la fuente multiplicado por su ángulo es mayor o igual que lambda en cualquiera de las dos dimensiones, y lo divido entre las dos dimensiones. Para hacerse una idea, si yo tuviera una fuente luminosa de una micra y la luz tuviera 10 micras, el ángulo mínimo es 6 grados. O sea, no puedo bajar de esos 6 grados. Si fuera la fuente de una micra ya serían 60 grados, para hacerse uno a la idea. Por supuesto, mucho depende de la longitud de onda. Para una fuente real, lo que voy a tener es que el mayor igual se me va a convertir en un igual multiplicado por un m cuadrado. Defino un producto m cuadrado que me dice cuánto de mayor es la étendue, el producto de S omega, respecto al mínimo que puedo tener. Y ese m cuadrado, le llamamos factor de propagación de Laz, me está midiendo cuánto se difracta de más respecto a una fuente ideal. Entonces, a partir de ahí es como defino el brillo, porque el brillo lo puedo definir como potencia por unidad de étendue. En una fuente real me quedará la potencia partido por m cuadrado y por lambda cuadrado. Luego aquí estoy hablando del concepto de brillo relacionado con este m cuadrado como característica del brillo de una fuente. O sea que en el fondo es su potencia y este valor m cuadrado que me va a medir su calidad de haz. Vamos a ver ahora por qué es importante el brillo, por qué hablamos del brillo. El brillo es importante porque si yo tengo una fuente cualquiera, lo hago pasar por un sistema óptico que no tenga pérdidas, se llama pasivo, sin aberraciones ni pérdidas, o sea, un sistema óptico ideal. Pues después de pasar por el sistema, yo voy a mantener siempre la misma étendue, o la voy a empeorar. Es decir, que nunca puedo mejorar el producto de área por ángulo sólido, es límite por difracción. O sea, que puedo conseguir que el haz sea muy pequeñito con un ángulo muy grande, o muy grande con un ángulo muy pequeñito, no puedo conseguir las dos cosas a la vez. Cuanto mejor consigue las dos cosas a la vez, cuanto más me acerque al límite por difracción, mejor va a ser para la fuente. ¿Por qué? Porque si tengo aplicaciones donde necesito a la vez un área pequeña y un ángulo de entrada pequeña, por ejemplo, para meter la luz en una fibra óptica que tiene un diámetro de entrada muy pequeño y el ángulo de entrada que tiene que entrar es muy pequeño, yo necesito una fuente de alto brillo. O sea, si con la misma potencia voy a conseguir meter la luz mejor aquí que si tuviera una fuente con un factor de calidad de ar que fuera peor. Es decir, que al conservarse esta
expandir el sistema óptico, yo voy a poder trabajar con este ejemplo o un área pequeña y un ángulo grande, o un área grande y un ángulo pequeño, pero no las dos cosas a la vez. Luego, cuanto mejor sea la calidad de la fuente, más me voy a acercar al límite de poder trabajar sobre un área pequeña con un ángulo pequeño. Si ahora paso a un haz gaussiano, que son los haces que cuando los corto por cualquier sitio tienen un perfil gaussiano, define un poco mejor los parámetros esos de ángulo sólido y área, que estaban así como muy indefinidos. Es decir, que la fuente no es exactamente un cuadrado, sino que tengo un perfil de distribución en el campo. Entonces, si yo me fijo en un haz gaussiano, cuando se está propagando, tiene un perfil que tiene esta forma, cuyo tamaño, que sería este w de z, aumenta con la distancia de acuerdo con esa raíz cuadrada. Cuando esto tiende a infinito, esto diverge según un ángulo, y de aquí me sale de esta propagación, para un haz gaussiano ideal, que el producto del ángulo de difracción por el tamaño, por el diámetro del haz, es 4 lambda partido por pi, prácticamente el lambda que comentábamos anteriormente en una dimensión, este 4 partido por pi, que es casi 1. Eso es ya para pasar a valores numéricos concretos, es para la fuente limitada por difracción. Son más o menos las mismas cifras que os he comentado anteriormente. Si ahora pasamos a un haz cualquiera, o sea, una fuente que no sea gaussiano, yo puedo mantener la misma idea, es decir, que se me va a tener una cierta divergencia en función de su tamaño. Entonces, esa divergencia la puedo medir de la misma manera, pero volviendo otra vez al factor anterior, al m cuadrado, es decir, que va a diverger más, con el mismo tamaño inicial de fuente, que se llama la cintura del haz, el beam waist, que es este punto, voy a tener una mayor divergencia. Entonces, me vuelve a aparecer el m cuadrado como el factor que me da la mayor divergencia. Otro parámetro que lo va a utilizar y que se emplea mucho, aunque yo no lo voy a emplear luego, pero simplemente por comentarlo, es lo que se llama el parámetro Q o Beam Product Parameter, parámetro de producto del haz, que simplemente es los dos factores que os he comentado antes, es decir, el ancho del haz por el ángulo del haz, el ángulo de difracción dividido por 4, porque esta Q es lo que es invariante en un sistema óptico. Y por tanto, yo puedo volver al brillo, es decir, Q está directamente relacionado con m cuadrado, y vuelvo a fijarme en el brillo, y que me da esa idea de que para obtener alto brillo que necesito dos cosas: alta potencia, lo cual es obvio, y necesito buena calidad del haz. Se suele hablar de buena calidad del haz cuando ese m cuadrado es menor que 3. Hay fuentes que tienen m cuadrado 100, 200, 500. Entonces, fijaos que ahí lo que voy consiguiendo es cada vez poder colocar la potencia de manera más difícil en un punto concreto, o sea, en un lugar pequeño del espacio. Bueno, con eso paso a los diodos láser de alta potencia, ya que tenemos definido el brillo. Bueno, primero un poquito de introducción sobre qué es un láser, para el que no esté muy puesto, lo he estudiado hace mucho, que es simplemente... láser, las palabras vienen de amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Y bueno, la idea fundamental que tenemos es que yo lo que voy a necesitar es un medio activo, un medio ópticamente activo, quiere decir en un medio donde se le inyecta, se le hace salir de su estado de equilibrio, de tal manera que lo que yo voy a tener la opción de que si entran fotones en el medio, tengo una probabilidad de que ganen fotones en su recorrido. Es decir, eso lo se llama emisión de luz estimulada, y cuando viene un fotón, estimula la emisión de un fotón en condiciones que sea idéntico a la anterior. Cuando yo tengo ese medio activo dándole una cierta realimentación, esto me va a actuar como un oscilador a frecuencias ópticas. Es decir, que yo lo que voy a obtener es que a partir de una cierta excitación del medio, con unas ciertas condiciones en el medio, obtengo una emisión de luz. Entonces, esta emisión de luz necesito estos ingredientes, que es el bombeo, que puede ser óptico o eléctrico, un medio que puede ser muchísimos medios, hay muchísimas opciones que venden esta opción, y la realimentación, donde lo más normal es una cavidad resonante o Fabry-Perot, que son dos espejos paralelos semitransparentes, que simplemente lo que me van a hacer es mantenerme una realimentación aquí de la de luz, que está aquí dando vueltas,
y me da lugar a esa emisión. Hay muchos tipos de medios activos, hay los que yo voy a hablar ahora, de los de semiconductor, o puede ser un cristal, puede ser un gas, hay muchísimos medios y no me voy a entretener mucho con los láser. Voy a pasar directamente a los diodos láser. Los diodos láser que son también tan utilizados, este punterito es un diodo láser rojo, que tienen muchísimas aplicaciones y básicamente los puedo ver como una unión PN de dos materiales semiconductores. Es decir, yo tengo un diodo de semiconductor de material PN en el cual le hago pasar corriente y a la hora cuando estoy pasando corriente se coloca el semiconductor de la zona que se llama activa en condiciones de emisión estimulada. Entonces, la cavidad Fabry-Perot, en el más sencillo, me la da simplemente porque aquí tengo un chip y simplemente en el momento en que parto el semiconductor por dos caras paralelas, por el salto de índice de refracción, me da lugar a una cavidad. Aquí tengo una cavidad, sería en esta dimensión, que es la dimensión que voy a llamar Z en general. Tengo una inyección de corriente en la dirección I, que hago pasar corriente por la unión PN, y tengo otra dimensión que ahora hablaré un poquito de ella, que simplemente necesito un cierto confinamiento de la luz. En general, para conseguir emisión estimulada y efecto láser en este diodo, yo lo que necesito es un confinamiento de la luz en esta zona, que se llama una guía de onda óptica, es decir, que es equivalente a la fibra o a tantas otras cosas, en las cuales yo tengo un conjunto de índices de refracción, donde el índice de refracción interior es más grande que el exterior, y tengo como un cierto atrapamiento de la luz. Una guía de onda óptica, porque necesito tener una gran densidad de luz o de fotones en el interior para fomentar la emisión estimulada. Entonces eso me viene con este perfil de índices de refracción que coincide por las propiedades de los materiales con el perfil de las bandas de un semiconductor. Si tengo un semiconductor, su banda de conducción y su banda de valencia, lo que tengo es, mediante la inyección de la unión PN, acumulación de electrones y de huecos en la misma zona, que es lo que me va a dar lugar a las transiciones. Los diodos láser o los semiconductores son muy pequeñitos, el orden es de algún milímetro, hasta unas pocas micras los que son más pequeños. Entonces, por ello tienen muchas aplicaciones, muchas utilizaciones, sobre todo por este pequeño tamaño, comparados con otros tipos de láser. O sea, que son muy pequeños, muy compactos. Como estoy utilizando bombeo eléctrico, en el sentido de que es un conversor de luz de electricidad, conversor de energía eléctrica a energía luminosa, no tengo intermedios. Otros láseres necesitan varios intermediarios, es decir, necesitan un conversor de energía eléctrica a un tipo de luz y de un tipo de luz a luz láser. Este es por ello son más eficientes, pueden llegar a convertir hasta un 70% de la energía eléctrica en energía luminosa, que es un valor muy alto para cualquier proceso de cambio de energía. Y la otra ventaja general es que tiene una tecnología muy desarrollada, sobre todo su aplicación en comunicaciones ópticas, que ha dado un desarrollo altísimo por la cantidad de usos que tiene, y se puede trabajar en muchas longitudes de onda, y muchas longitudes de onda son muchas aplicaciones distintas, desde ultravioleta hasta infrarrojo muy lejano. Si lo miro con un poquito más despacio, desde el punto de vista materiales, si estoy fijándome en el eje que llaman antes Y, en el de crecimiento o inyección de corriente, pues yo lo que voy a tener es, como comenté anteriormente, una guía onda. La guía onda estaría formada, si lo miro en el índice, por esta parte de materiales, y en el interior está la zona activa, y la zona activa normalmente es un pozo cuántico o puntos cuánticos, que es la tecnología actual, porque tiene una serie de ventajas en las cuales el confinamiento de los electrones en una zona muy estrecha del material da lugar a una serie de ventajas desde el punto de vista láser. Todos actualmente son de pozo cuántico. Este sería el perfil del modo. Este es un ejemplo de una estructura real, para que veáis que esto es bastante más complicado. Es decir, que esto es muy sencillo, una estructura real, pues yo tengo... Esto sería un conjunto de materiales, este es un láser con emisión a 915 nanómetros, donde tengo un perfil de gap, que esto sería la banda de conducción y la banda de valencia. Esto es la zona del pozo. Esto simplemente es para que veáis las escalas reales. El pozo es muy pequeño, del orden de 10 nanómetros, comparado con las 2 o 3 micras que tiene todas las capas del material. Y el modo, la emisión, en este eje vertical, pues tiene el orden de media micra, una micra, son los valores típicos de cuánto es el tamaño de la zona de emisión. Si lo miro desde el punto de vista lateral, es decir, esto es el eje lateral, este es el eje de inyección de corriente,
tengo que definir una cierta zona que es la que va a lasear, la zona por donde se inyecta la corriente. Esa definición de corriente se suele hacer o bien simplemente haciendo contacto en el semiconductor en una zona concreta, de esta forma que se inyecta aquí, con un cierto, eso sería un óxido para que no pase la corriente, es decir, estoy definiendo esta zona aquí. Llamamos un láser de área ancha, broad area en inglés, que se utiliza mucho. O hay otras tecnologías, otras técnicas, el más corriente, el que voy a comentar luego, es un láser que en inglés se llama Rich Waveguide, que en castellano alguien lo tradujo como láser de caballete alguna vez, y me he quedado con esa traducción, que tiene esta forma, que lo que tiene que es que tengo un perfil de índice de refracción de esta manera, de tal manera que vuelvo a hacer una guía de onda en esta dirección, y esa guía de onda me confina el modo óptico en esa dirección lateral. Aquí no tengo guía de onda en esta dirección y por tanto, como luego comentaré, lo que voy a tener una muy mala calidad de luz, voy a tener muchos modos por no tener una guía de onda. Desde el punto de vista emisión de potencia, la láser se suele caracterizar por su característica potencia corriente. Y entonces, esa característica, es decir, qué potencia va emitiendo, sería la curva roja cuando voy aumentando la corriente, en un láser está caracterizada por un parámetro importante que se llama el umbral o threshold en inglés, que es la corriente umbral a partir de la cual comienza la emisión láser y a partir de ese momento es bastante lineal. Si yo miro su característica corriente-tensión, sería esta forma, que es la tensión, la clásica exponencial que tiene un diodo. Un diodo convencional tiene siempre esta forma. Si nos fijamos en pretender conseguir alta potencia, este es un ejemplo de un láser que emite hasta cerca de 3 vatios, ¿qué parámetros nos aparece? Nos aparece la corriente umbral, la pendiente que me va a dar lugar a esta conversión de corriente a potencia óptica, o sea, la corriente umbral cuanto más baja mejor, la eficiencia óptica cuanto más alta mejor, y desde un punto de vista de disipación de calor, la resistencia serie me está produciendo una disipación de energía por efecto Joule que no es conveniente, me va a estropear, cuanto más baja mejor, y el voltaje del diodo, eso depende de la estructura de bandas o del gap del semiconductor y no se puede manipular. Desde un punto de vista potencia, entonces lo que me interesaría es alta corriente umbral, baja corriente umbral y alta pendiente de emisión. La pendiente acaba dependiendo de las pérdidas y los láseres de potencia en realidad la corriente umbral empieza a ser poco importante. ¿Por qué? Porque van a trabajar a corrientes muy altas respecto al umbral, entonces pequeñas variaciones aquí me van a cambiar muy poco esta potencia. ¿Qué es lo que de verdad me importa? Esta pendiente. Esta pendiente tiene dos componentes, una parte que es eficiencia y otra parte simplemente depende de la longitud de onda. Esa no la puedo variar porque me está dependiendo simplemente de la relación de conversión entre el número de electrones y número de fotones, pero tengo otra parte, eso se llaman las pérdidas internas, y la eficiencia interna, que son las partes que voy a intentar conseguir hacer para un láser de alta potencia. ¿Por qué se limita la potencia? Es decir, ¿por qué no se consigue seguir avanzando? Pues la potencia no se consigue seguir avanzando al infinito por dos efectos distintos. Se llama autocalentamiento o self-heating o thermal rollover, hablan en inglés, que es cuando a partir de un determinado valor de corriente, esto sería un experimento, esto es una simulación de ese experimento que me va dando la temperatura interna. Entonces, la temperatura interna, según voy aumentando la corriente, va aumentando simplemente porque no toda la energía que le estoy colocando, no toda la potencia eléctrica se está convirtiendo en potencia óptica. La segunda potencia óptica sale al exterior, esa no disipa calor, y la diferencia, si estaba en un láser creciente del 70%, el otro 30% es calor, y ese calor va aumentando la temperatura. Y al ir aumentando la temperatura, pues me va empeorando las propiedades del semiconductor y me va siendo menos eficiente. Llega un momento en que predomina el ser menos eficiente que la temperatura, entonces me da este máximo, y que sería recuperable. Le quito la corriente y volvería para atrás, no sería una degradación total. Hay otro segundo mecanismo que sí es catastrófico, se llama Catastrophic Optical Damage en inglés, COD, que ese lo que me da es cuando la corriente llega a un determinado nivel, ese determinado nivel me desaparece la potencia óptica y eso no es recuperable, es un daño físico sobre el material. Se acaba fundiendo la cara del material, acumula mucho calor, se pone a más de 1500, toma un punto caliente de más de 1500 centígrados, y ese me da lugar a que se ha estropeado el láser y ya eso sí que es una degradación máxima. Esto depende mucho del tipo de dispositivo y hay muchas técnicas para intentar disminuirlo. ¿Qué hacemos entonces si queremos alta potencia? Pues si queremos alta potencia,
lo más convencional es trabajar con lo que se llaman láseres de área ancha y conseguir disipar el calor lo menos posible. Me aparecen aquí técnicas también de materiales, en el sentido que yo voy a necesitar diferentes metales para hacer los contactos óhmicos que tengan la mayor calidad posible, que también es una combinación de tecnología bastante compleja. Tengo un disipador de calor, que también lo voy haciendo cada vez más complicado, tiene que tener el mismo coeficiente de dilatación que el semiconductor, tiene que disipar muy bien calor, ahora se usa mucho diamante, tradicionalmente era cobre, pero ahora se ha ido evolucionando hacia cosas más sofisticadas. Normalmente el dispositivo se monta, se llama P-down, P-down es con la zona P boca abajo, para que la parte donde disipa calor, que es la unión P-N que esté aquí, esté lo más cerca posible. La que genera el calor esté más cerca posible del sumidero de calor y que se caliente lo menos posible. Y así se pueden llegar a potencias actualmente de hasta 10 o 20 vatios en un dispositivo de 100 micras de ancho por 2 milímetros de largo, que son los dispositivos típicos, que eso es bastante potencia, ¿eh? Eso quema el dedo o el papel si la focalizo, o sea, es una potencia bastante grande. Si se quiere aumentar de potencia, pues hay técnicas. Entonces la técnica más convencional es lo que se llama una barra de láseres, que son muchos dispositivos como este que están simplemente juntos. Entonces sería el equivalente a esto, diferentes dispositivos metidos en una misma barra. Típicamente son de 1 centímetro de largo y las barras dan hasta 150 vatios en continua, pero ya no es una luz láser ideal pura, porque ya es una que se llama acoplo incoherente, es decir, que son láseres distintos que suman su calor, pero no es la misma onda que viene de todos. Eso lo va a tener, como comentaré luego. Esto es lo que me da lugar a que la calidad de la de estos sea tan mala que no lo puedo utilizar en nada que me requiera alto brillo. ¿Por qué? Porque esto no lo puedo focalizar. Es decir, tengo tanta distancia entre los diferentes emisores y son acoplados incoherentemente que lo puedo utilizar para otro tipo de aplicaciones, pero no nada que me requiera concentrar el haz en un punto muy pequeño. Esta es una foto de un ejemplo de este tipo de barras, y luego si apilo estas barras, se llaman apilamientos, stacks en inglés, pues voy apilando cada vez barras y siempre limitado por disipación de potencia. Ahora he estado mirando hace poco porque esto cambia de año en año y ahora yo he visto stack ya comercial hasta 4.500 vatios, o sea que es una barbaridad de potencia. Ahora, para ver lo del brillo, conviene volver para atrás a ver cómo emite espacialmente un láser. Entonces, en un láser la emisión es muy asimétrica, porque yo tengo dos dimensiones muy distintas. El eje X, que llamaba antes, que en la terminología de óptica de potencia se llama el eje lento, el slow axis. En este eje, la zona de emisión es relativamente grande, y al ser relativamente grande, si fuera ideal, el ángulo sería muy pequeño, por lo que he dicho. Zona ancho de emisión, ángulo pequeño. En el eje vertical, que se llama eje rápido, la zona de emisión es muy estrecha, 1 micra, 2 micras, como comenté antes, y el ángulo va a ser muy grande. Entonces voy a tener un ángulo mucho mayor. Pero en el eje vertical vamos a tener la ventaja de que, aunque sea el ángulo muy grande, este es un ejemplo del perfil que se llama de far field, campo lejano, es decir, si miro la emisión variando el ángulo desde fuera, o sea, que sería este perfil si yo lo miro por aquí, que es la forma es gaussiana más o menos, pero tiene un m cuadrado aproximadamente 1, es decir, tiene muy buena calidad el haz. Entonces el haz, aunque tenga un ángulo muy grande, yo soy capaz de ponerle óptica, y con la óptica soy capaz de colimarlo muy bien. Colimarlo muy bien quiere decir que yo le pongo una lente con un área grande y el ángulo se me hace muy pequeño. Al ser, cuanto más grande sea la lente que le ponga, el tamaño de la lente, más pequeño es el ángulo, y puedo llegar a tener ángulos de divergencia muy pequeños. Si habéis cogido un puntero de estos y sabéis, si una noche oscura, sobre todo si es verde, que se ve más lejos, y hacéis así, se ve a kilómetros. ¿Qué quiere decir? Que el punto está divergiendo muy poco, y eso tiene una óptica baratísima, pequeñísima, y simplemente ha corregido este ángulo, o sea, no tiene importancia que este ángulo sea grande. Lo malo es el eje lento, que tiene un m cuadrado que puede ser muy grande, entre 1 y mucho mayor que 30. ¿Y qué me ocurre? Que yo lo puedo hacer, como ahora veremos, si hago un área pequeñita, puedo conseguir que el m cuadrado sea bueno, pero a cambio no puedo dar buena potencia. Ahora lo comento. Si yo quiero obtener potencia y a la vez calidad del haz, pues yo podría hacer dos cosas.
primero, un láser tipo caballete, como he dicho antes. Entonces, esto lo que consigo es un modo confinado. Pero esto es pequeñito en área, tengo del orden de 2 o 3 micras. Ser pequeñito en área, disipo muy mal la potencia, y al disipar mal la potencia se calienta mucho. Tengo un límite en la potencia máxima. Típicamente ahora hay hasta 1 o 2 vatios de este tipo de láser. O sea, térmicamente funciona muy mal, pero ópticamente tiene un haz gaussiano, con forma gaussiana, voy subiendo la potencia, tiene muy buena forma. Los de área ancha, que tengo esta zona de emisión del orden grande, entre 100 y 200, lo que voy a tener es que esto tiene un comportamiento multimodo, habrá una serie de filamentos y una forma así, y tiene un m cuadrado muy grande. El m cuadrado es muy grande, es muy malo desde un punto de vista brillo, es decir, no lo voy a poder colocar demasiado bien. Bueno, pues con esa introducción, que es bastante larga, entro en la zona de láseres de alto brillo. Entonces, ¿qué es lo que hago para conseguir las dos cosas a la vez? Buena potencia y alta calidad de haz. Pues esto comenzó en los años 90. Los primeros diseños fueron del MIT, que comenzaron a hacer este tipo de diseño de láseres, que ahora lo explico un poco. Le llamaron el taper, que yo en castellano le he pasado a láser en forma de embudo, aunque podría llamarse acampanado. El taper no he encontrado nunca. Si alguien sabe una buena palabra para traducirlo, que me lo cuente. Es una cosa que cambia de dimensiones. Es un uso, ha usado, pero me suena fatal. Entonces, láseres lo que consisten en una zona, una sección recta, que sería el equivalente a un Ridge, lo que he comentado anteriormente, láser de caballete. Aquí tengo una zona monomodo y luego una zona que se va aumentando las dimensiones de tal manera que durante la propagación del modo se vaya variando sus dimensiones sin perder su calidad monomodo. Entonces lo que pretende conseguir es que se mantenga monomodo durante la propagación. Se suele poner aquí en la zona de atrás, es una capa altamente reflexiva y una capa antirreflexiva en la zona de delante para que toda la potencia salga por la zona de delante, o la mayor parte de la potencia respecto a la zona de atrás. Se suele poner esto que se llaman deflectores de haz o un beam spoiler en inglés, para que la reflexión cuando vuelva, ahora lo pondré mejor, y llegue aquí, se quede eliminado, se filtre mejor y solamente se quede en la zona monomodo. Si lo vemos aquí, una representación que tenía esta de hace unos años, esto sería, comento primero, esto es para que veáis, esto sería el perfil del campo a la ida, esta zona del Ridge, esta es la zona del taper, y el perfil del campo óptico a la vuelta, realmente la intensidad, el campo al cuadrado. Entonces, esto, si ahora cojo un ciclo, es que anda un poco rápido. Esto sería, el modo va avanzando, cuando llega a la zona taper pierde intensidad porque se va ensanchando, pero luego se refleja una fracción, vuelve para atrás y aquí pasa a la zona recta, pasa filtrado, recupera calidad y entonces en esa visión, que si dais vueltas realmente son ondas estacionarias, esto no está dando idas y vueltas, pero es una forma de verlo para ver de qué manera funciona. Hay diferentes tipos de láser, voy a seguir diciendo con la palabra taper, no de embudo, de láser taper, que, bueno, hay diferentes tipos, unos se llaman guiados por ganancia y hay otros guiados por índice. Guiados por ganancia quiere decir que la zona del taper, la zona ancha, no tiene ningún mecanismo de salto de índice, entonces se hace una implantación iónica para que esta zona no conduzca la electricidad y esto me define esta forma. O guiados por índice, que normalmente tienen ángulos más pequeños, por tanto superficies de emisión menores, y lo que tengo es un salto de índice a base de haber comido un poco el material, tanto en esta zona como en esta zona. Las propiedades del haz de este tipo de láseres tampoco son ideales, tampoco son perfectas. Tiene un inconveniente muy grande que se llama el astigmatismo. El astigmatismo en una fuente, que luego es equivalente a lo que alguien tiene astigmatismo en la vista, es una asimetría. Entonces es una asimetría entre los dos ejes. Entonces si yo tengo dos ejes, el eje X y el eje Y, el astigmatismo le vamos a llamar a que el punto virtual de donde convergerían el haz en la dirección Y y la dirección X no coincide. Esa diferencia entre los dos puntos es lo que llamamos astigmatismo. Entonces, por definición, por forma de cómo están construidos, los láser taper son muy astigmáticos. Es decir, que en el eje vertical, en el eje Y, el punto de emisión es exactamente la cara, pero en el eje X esta forma
de difracción del haz, lo que me da lugar es un punto de emisión, una fuente virtual que está bastante en el interior. Es aproximadamente la longitud de esta zona taper dividido por el índice de refracción, porque el astigmatismo se hace equivalente a la distancia si estuviéramos en aire. O sea, el punto de emisión real es esto, si lo viera desde el aire es equivalente a que estuviera trabajando esa distancia. Es decir, ese astigmatismo es muy grande y eso es incómodo, y lo que es peor, varía con la potencia por efectos térmicos. Entonces eso se puede corregir con una lente, pero si varía con la potencia, la corrección es más difícil, porque del punto de trabajo me está afectando a la corrección. Aquí tengo una comparación que al final de láser taper comparado con láseres de área ancha, y lo que viene a decir más o menos es que si tengo las mismas dimensiones y tengo las mismas potencias aproximadamente, puedo tener potencias muy parecidas y lo que tengo es una gran diferencia en el m cuadrado con un láser de área ancha. Es decir, que el láser de área ancha va a tener un m cuadrado mayor que 20 con esta forma de haz, y un láser taper tampoco es ideal, tampoco va a ser ideal, también va a tener muchos efectos secundarios, va a tener una forma de haz muy variable, pero con un m cuadrado como el de un orden de magnitud mejor. Entonces, para algunas aplicaciones resulta bastante útil, para otras se sigue utilizando, sobre todo si se requiere mucha potencia, se sigue utilizando láseres de área ancha, que son los que dan realmente mucha potencia. Bueno, hoy voy a mirar un poquito unas propiedades de emisión, de cómo se comportan algunos de estos tipos. Hay muchos tipos, esto es un trabajo que hicimos nosotros de comparación de modelos de simulación con experimentos hace años, con láseres guiados por índice, guiados por ganancia, de dos tipos distintos, de dos fabricantes distintos, dos longitudes de onda distintas. Entonces, lo que se ve, si queréis, sin entrar en demasiado detalle, me quedo con la parte experimental, es que yo tengo que si el láser es pequeño, el dispositivo A de aquí, pues tengo un perfil que se parece bastante a un perfil ideal, pero a cambio tengo poca potencia, porque tengo un área muy pequeña de emisión, no puedo superar una cierta potencia. Los que tengo mayores niveles de potencia, pues la perfil de emisión tampoco, este es el far field, tampoco es ideal, o sea que tiene un perfil, sobre todo a partir de una cierta potencia se degrada también. Entonces me da mejores resultados, pero tampoco ideales. Aparecen, como en todo, muchos efectos secundarios. Voy a comentar algunos un poco. Esta es una evolución de cómo se comporta el haz en el interior. Este sería lo llamamos el campo cercano, que sería el perfil del haz aquí justo en la cara. En este caso, lo que estoy pintando es la intensidad normalizada durante la propagación. Es decir, si yo diera cortes en este eje, yo vería este tipo de gráfica, solamente tengo el corte justo en la cara. O sea, esto es la zona recta y la zona de emisión en la cara. Aquí voy aumentando la potencia, baja potencia, estas son simulaciones, claro, esto no es medida, pero las medidas dan cosas muy parecidas en estos comportamientos a las simulaciones. O sea, las simulaciones se puede fiar uno para entender qué es lo que sucede. Entonces, esto es lo que si os vais fijando, al ir aumentando la potencia, se me va estrechando. Lo que era antes medianamente gaussiano, tampoco perfecto, que sería la curva azul, se va haciendo más estrecha. Si se sigue aumentando cada vez más, fijaos la imagen que tengo aquí, para el que vea un poco de óptica, es que se me está enfocando, se llama autoenfoque, self-focusing. Entonces esto me va dando lugar que la potencia se me concentra en un único punto y me acaba rompiendo el láser, porque tengo demasiada densidad de potencia. La potencia se hace muy alta por ese autoenfoque. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues hay dos efectos, que es lo que se llama lente de portadores y lente térmica. Intento explicar un poco rápido, sin meterme en demasiado detalle. Esto simplemente me está comparando ese perfil en la cara a dos corrientes, a dos niveles de potencia. Baja potencia sería la curva azul y alta potencia con filamentación la curva roja. Esto lo que produce es un efecto de estos que se llama una de realimentación. O sea, que cuando yo tengo en esta zona, mirar la curva azul, en esta zona tengo más fotones que por fuera. Esto es la zona bombeada, la zona donde doy corriente. Y por tanto, los portadores que tengo en el interior de la cavidad van desapareciendo y yo tengo un perfil que va teniendo un mínimo en la zona interior. Aquí tengo menos portadores. Hay un efecto en los semiconductores que está causado por las propiedades
intrínsecas del semiconductor, que es cuando el número de portadores disminuye, el índice de refracción aumenta. Cuando aumenta el índice de refracción vuelve a hacer un efecto de guiado. Entonces, esta disminución del índice en azul me da este aumento del índice aquí, esta pequeña curvatura en el índice aquí en azul. Eso es un cierto guiado. El guiado me lleva más fotones hacia el centro y por tanto me va aumentando la guía de onda. Si según se va aumentando la potencia, este efecto se va haciendo más importante. Y entonces al hacerse más importante, sería la curva roja. Tengo aquí una gran asimetría, los fotones muy concentrados en el centro, un gran salto, una zona con despoblación de portadores, con menos portadores, que me da un efecto de guiado. Ese efecto de guiado me va concentrando la luz, por eso se llama lente de portadores. Hace un efecto como una lente. Si lo volvéis a mirar aquí, esto da el efecto que da, es que estoy curvando los radios como una lente en el interior del propio material. Otro efecto parecido es lo que se llama la lente térmica. El efecto de lente térmica, que lo que me da lugar es un efecto muy parecido, pero por calor. Es decir, que al haber muchos fotones, lo que me van a dar lugar es fenómenos de generación de calor en la zona donde más fotones tiene, me sube la temperatura donde más fotones tengo, al subir la temperatura sube el índice y me hace un efecto de guiado y entonces me da un efecto equivalente al anterior, pero por efectos térmicos. Que si queremos aumentar el brillo, pues ¿qué se puede hacer? Pues hay muchas estrategias, voy a comentar un par de ellas. Una muy clara es aumentar la longitud. ¿Por qué? Porque aumento la superficie, mejoro la disipación de calor y sobre todo bajo la densidad de potencia. Lo que estoy buscando es tener la menor potencia interior por unidad de área. Entonces aumento el tamaño simplemente. Este es un ejemplo de que como aumentando la longitud, son 1,5, 2 y 2,5 milímetros, se va consiguiendo más potencia. La misma potencia va en una zona mayor al aumentar la longitud con ángulo constante, y este es el efecto del COD que comentaba antes. La degradación va a dar lugar a potencias cada vez mayores. ¿Cómo consigo más potencia también? Disminuyendo la resistencia térmica. Es decir, si yo tengo un mejor sumidero de calor, la resistencia térmica me mide la facilidad en disipar el calor. Cuando mejor disipe el calor, con resistencias térmicas más bajas, pues más potencia voy a conseguir con el mismo dispositivo. ¿Cómo puedo mejorar también? Pues hay una estrategia que ahora la usan todo este tipo de láseres, que se llama diseños asimétricos, que en lugar de mantener el pozo cuántico en el centro de la guía de onda, esto sería el modo óptico, estaría en azul, y esto sería el perfil de índice con el máximo en el pozo cuántico. En lugar de ponerlo aquí en el máximo, lo separo del máximo. ¿Por qué? Pues aquí lo que estoy haciendo es que la densidad de potencia en el pozo cuántico es más pequeña para la misma potencia total. Bajo la densidad de potencia, bajo efectos que me vienen dados por densidad de potencia. Entonces hay muchas maneras de hacer dispositivos asimétricos, pues que yo puedo simplemente desplazar el pozo como está puesto aquí, o también puedo variar las concentraciones en las zonas que llaman de recubrimiento, las zonas que están por fuera, el cladding en inglés, variar las concentraciones y me da una cierta asimetría en la guía de onda que me lanza el modo óptico para un lado. Esto es un ejemplo de diseños asimétricos que lo que pretenden es, con exactamente lo mismo, comprobar si al bajar la S de simétrico, la A de asimétrico, son simulaciones y experimentos. En potencia hay poca diferencia, pero en el m cuadrado, el asimétrico tiene un m cuadrado bastante mejor, porque he conseguido mejor calidad de LAD utilizando asimetría. Y ya por terminar un poco los taper, los resultados experimentales publicados se han llegado hasta 12 vatios por dos grupos, son potencias muy altas, con m cuadrados ya tampoco demasiado buenos, pero bueno, son potencias bastante grandes que le dan lugar a entrar en muchas aplicaciones bastante bien. Bueno, voy a ir un poquito rápido para llegar a las aplicaciones, se me está pasando el tiempo, sí. Hay otras familias de taper, que son los que llaman el taper con contactos separados, que simplemente lo que van a utilizar es, en lugar de ser un único contacto de corriente en toda la superficie, utilizar dos contactos de corriente, dos corrientes independientes. Me da más grados de libertad. Y lo que me va a dar, simplemente el ejemplo que os voy a poner, me va a dar la posibilidad de, con una corriente modulada pequeña, es decir, variando esta corriente, no trabajando en continua, sino llevando información en esta corriente, modular con alta
una potencia relativamente grande. Entonces ahí lo que se habla es de conseguir una alta eficiencia de modulación, que sería la relación entre las variaciones de potencia y las variaciones de corriente. Entonces esa en un láser convencional es del orden de 1 vatio por amperio, o sea, si varío la corriente en 1 amperio, obtengo una variación en 1 vatio, pero si estoy en un láser de contactos separados y lo que modulo es la corriente en la zona pequeña, lo que estoy haciendo es conseguir variaciones mucho mayores. Está puesto, estaba confundido, se puede llegar hasta 50 vatios por amperio, es decir, puedo conseguir miliamperios de variación de corriente, conseguir altas variaciones de potencia. Este es un ejemplo en el cual, con una variación, en este caso una señal cuadrada de datos en la zona digamos pequeña, tiene un área muy pequeña, entonces estos son del orden de 100 miliamperios y se consigue una variación del orden de 600 milivatios en el diagrama de ojo, que es la forma de ver que eso me está valiendo en comunicaciones. Otra familia que también doy rápido es que son una familia muy cercana a los tapers, lo que se llaman MOPAs. MOPAs en general es una configuración en la cual yo separo el láser oscilador y la amplificación de potencia, que yo lo puedo hacer, una estructura se llama híbrida, donde tengo dos dispositivos distintos. Pueden ser láseres de semiconductor o láseres de otro tipo, láseres de fibra, láseres de gas, de cualquier tipo. Separo la estructura del oscilador de la del amplificador, con algunas ventajas, puedo optimizar por separado. Pero también se puede hacer lo que se llama un MOPA integrado, es decir, que sería un láser y después un amplificador de potencia. Entonces, con esas estructuras, pues se consiguen, estas son como estructuras comerciales con algunos inconvenientes, pero se consiguen hasta potencias muy altas. Estas son potencias trabajando en modo pulsado, es decir, variando la corriente en el oscilador y consiguiendo un gran pulso de potencia a la salida, y se han conseguido esta potencia por un grupo de Berlín en este tipo de MOPAs, pulsos muy grandes, hasta 42 vatios de potencia de pico, con pulsos de 100 picos segundos, que son potencias y tiempos muy pequeños. Eso da lugar a muchas aplicaciones. Doy un poco de pinceladas de aplicaciones, no me he ido a buscar todas las aplicaciones de los láseres. Los láseres tienen muchísimas aplicaciones, cientos, entonces me he quedado con algunas en las que he estado más cercano, más directamente pensando en este tipo de láseres, los láseres de alto brillo, estos tipos de alto brillo. Estos, como cubren un rango de potencia del orden de algún vatio, no tienen aplicaciones ni de 4000 vatios ni de milivatios, que hay aplicaciones de todos los rangos. Y tienen la característica de lo que busco es meter la luz en fibra o en algo muy pequeño, ¿no? Entonces, la primera y más fácil de entender es la de telecomunicaciones, que como es conocido, la capacidad de transmisión va aumentando año tras año, entre otras cosas porque existen los amplificadores ópticos que nos permiten amplificar la luz en los tendidos de fibra en comunicaciones. Entonces, en un tendido de fibra aparece este amplificador óptico. Este amplificador óptico necesita una luz de bombeo. Esa luz de bombeo la pueden proporcionar los láseres de alto brillo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tipos de amplificadores más recientes que llevan una aplicación que se llama de alta potencia, estos son para aplicaciones de fibra al hogar, de la que están poniendo ahora por todas partes. Como luego voy a dividir la luz entre muchas familias o entre muchos lugares, necesito mucha alta potencia, entonces para eso se utiliza este tipo de láseres de alto brillo. Otro tipo nuevo de amplificadores se llaman de Raman distribuidos, que basados en efectos no lineales en fibra necesitan alta potencia de bombeo, y también se utilizan este tipo de láseres. Aplicaciones biomédicas hay muchas de láseres, pero este tipo de láseres en concreto se está desarrollando por una aplicación que se llama terapia fotodinámica, que es una aplicación en la cual se intenta activar localmente por luz un medicamento, o sea, un medicamento en tratamiento para células cancerosas, que el medicamento no afecte a todas las células, sino solamente que afecte a las células que se activan con luz, de tal manera que se disminuyan los efectos secundarios que tienen las quimioterapias. Es decir, que tengo que buscar un medicamento, una droga particular que se active por láser. Estos son sistemas comerciales que se utilizan para esto. Otro tipo de aplicación que todavía está un poco más en ciencia ficción, pero cada vez se está haciendo más, es utilizar
este tipo de láseres con 3 colores para una pantalla de proyección láser, cada vez hay más, a partir de un móvil o a partir de cualquier dispositivo portátil, poder proyectar, que eso está cada vez más cerca, y este tipo de láseres funcionan muy bien para eso, porque los puedo modular, esos de 2 contactos que puedo modular por separado. Otra aplicación en la que estoy ahora más cercano, que es la aplicación del LIDAR. El LIDAR es en general el equivalente a radar, pero con luz, es decir, maneras de medir distancias o de lanzar algo, recoger el rebote y sacar información. Entonces, hay una familia de LIDAR que se llama de absorción diferencial, que lo que hace es comparar a 2 longitudes de onda la absorción de un gas. O sea, yo tengo un gas que tiene una línea de absorción, entonces lo comparo a 2 longitudes de onda y saco información sobre la concentración del gas. Eso es un proyecto que estamos trabajando ahora, que lo que pretende es desarrollar este tipo de láseres para una aplicación desde un satélite para medir la concentración de CO2 en la atmósfera, es decir, barrer la atmósfera con un satélite, lanzar los pulsos de láser, lanzar el láser para que rebote, y de la diferencia de absorciones que se llevaría, esto está basado en dos MOPAs, que cada uno emite una longitud de onda distinta, medir la diferencia de absorción de 2 longitudes de onda y sacar concentración de CO2. Y bueno, ya para terminar, va a ver que hemos visto más importante o aprendido de los láseres de alto brillo. Primero, recordar que el brillo nos va a medir la capacidad de una fuente luminosa de concentrar la potencia, por decirlo rápido, o sea, de cuánto de buena es para esa aplicación. El brillo no lo puedo cambiar por un sistema óptico de la fuente. Luego, si quiero conseguir potencia en un área pequeña, en un ángulo pequeño, tengo que tener una buena fuente para eso. Una buena fuente para eso pueden ser los diodos láser, que generan fácilmente alta potencia, pero no tan fácilmente alto brillo. Entonces hay mucha investigación, que todavía es investigación, buscando soluciones. Ha habido cientos, los tapers los que mejor han funcionado, pero ha habido soluciones para hacer alto brillo en un semiconductor público, o sea, a nivel de artículo no de fabricación, no de producto comercial, pero sino artículo de investigación, cientos de otras aproximaciones, pero ninguna está funcionando muy bien. Y luego hay muchos campos de aplicación, que he puesto algunos ejemplos para este tipo de láseres. Pues nada más, y muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, Ignacio, y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo, aprovechando que le tenemos con nosotros. No os animáis, bueno. Yo quería preguntarte sobre todas estas aplicaciones que veo que son enormes. Estás hablando de pequeñas pantallas de proyección en mini dispositivos, pero supongo que sería extrapolable a llevarlo a grandes dispositivos de proyección. Pero ahí ya no entrarían estos láseres de alto brillo, necesitan más potencia. O sea, la potencia que estamos hablando, que son del orden de 5 vatios, estaría... eso sí que existe, para pantallas grandes de proyección láser sí que existen, pero no con este tipo de láser diodo. No sé si más adelante, cuando consigan más potencia, pero ahora mismo... O sea, que el límite en estos momentos es la potencia que se pueda disponer. No, porque lo digo, son unos aparatitos muy concentrados, muy pequeños y realmente cómodos para poder utilizar. Sí, hay azul y rojo. Sí. Es en verde, a ver que no, que hay que doblar el de el 64. En taper, láser diodo está funcionando en verde, pero con poca potencia. Emisión verde directa en vez de van por 50 milivatios, una cosa así. Lo que hace siempre es coger o sea, cuando tú tienes, se llama doblar en óptica, o sea, que yo tengo un dispositivo, un cristal no lineal, que si yo tenía una frecuencia original me produce el segundo armónico, el 2F, que en longitud de onda es la mitad, o sea, que tengo 1064 nanómetros de láser, que son muy corrientes, parte de lo que he puesto yo ahora son 1064, la mitad de esos 530 y 530 se emisión en el verde, y eso es como se utiliza para generar el verde en estas aplicaciones. O sea, el azul y el rojo van en directo y el verde va en doblado. Muy bien, pues si no tenemos más preguntas, agradecerte una vez más tu presencia aquí y bueno, pues queda la puerta abierta para cuando quieras volver. Esta es ya tu casa. Muchas gracias.